El atardecer en la Ciudad de México regalaba un cielo encendido en tonos naranjas y dorados, cuando Manuel Mijares atravesó las puertas de un discreto estudio en la colonia Roma. No era un lugar de lujos ni de vitrinas relucientes, sino un espacio íntimo casi confesional, donde el eco de cada palabra y cada nota parecía más humano, más cercano. Allí, entre paredes que habían sido testigo de incontables historias musicales, Mijares se acomodó los audífonos sobre esas canas que nunca intentó ocultar como si fueran medallas ganadas en batallas de vida. Aquel julio, él no podía sospechar que estaba a punto de abrir un capítulo que transformaría la forma en que México recordaba una de las historias de amor más comentadas del espectáculo. Frente a él, Alejandro Ruiz, conductor del podcast Confesiones sin filtro, ajustaba cables y micrófonos con la calma meticulosa de quien presiente que algo irrepetible está por suceder. El encuentro había sido anunciado como un repaso por 4 décadas de carrera del Festival OTI, que lo lanzó a la fama de soldado del amor de los duetos memorables con Luis Miguel. Nadie, ni siquiera los técnicos tras el cristal, imaginaba que aquella tarde se convertiría en una de las entrevistas más reveladoras de su vida. La luz roja se encendió. El aire pareció detenerse. «Bienvenidos a Confesiones sin filtro», dijo Alejandro con voz firme. «Hoy tenemos con nosotros a una leyenda viva, un artista cuya voz ha acompañado los momentos más íntimos de varias generaciones. Manuel Mijares, gracias por aceptar esta invitación». Mijares sonrió con esa humildad que siempre lo distinguió, lejos de la arrogancia que suele marcar a las estrellas de su talla. «El agradecido soy yo, Alejandro». Las primeras preguntas fluyeron con naturalidad, sus inicios, las canciones que marcaron una época, las anécdotas de giras interminables. Cada respuesta era un viaje en el tiempo contado con la serenidad de quien no tiene nada que demostrar. Pero entonces Alejandro decidió ir más allá. Manuel preguntó con la seguridad de un entrevistador experto. México siempre ha sentido curiosidad por algo. Más allá de lo que muestran las cámaras, más allá de la imagen de cordialidad. ¿Cómo es realmente tu relación con Lucero hoy? El silencio cayó como un manto pesado. El técnico de sonido dejó de respirar por un instante. El productor tras el vidrio se inclinó hacia adelante como si temiera perderse la reacción. Mijares bajó la mirada. Sus dedos golpearon suavemente la mesa, un ritmo nervioso casi imperceptible. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una emoción contenida. ¿Sabes, Alejandro? Hay capítulos que uno guarda no por miedo, sino porque son tan personales que parecen sagrados. Pero quizás hoy sea el momento de abrir esa puerta. Ni siquiera nuestros hijos conocen todo lo que voy a decir. El estudio entero se tensó. Alejandro, sabio en su oficio, no interrumpió. Solo asintió, invitándolo a continuar. La gente cree que conoce nuestra historia, prosiguió Mijares. El cantante y la actriz, el matrimonio soñado, la separación en buenos términos. Pero detrás de esas etiquetas hay una verdad mucho más compleja, mucho más humana. Bebió un sorbo de agua. Sus manos temblaban levemente. Estuvimos juntos 16 años. 2 hijos maravillosos, una vida entera compartida. Y aunque la separación fue respetuosa, no por eso menos dolorosa. Alejandro, cuando un matrimonio termina, siempre hay un duelo, siempre hay heridas. Y yo las sentí, claro que las sentí. La voz se le quebró apenas un instante. En el silencio esas palabras pesaban más que cualquier confesión. Los primeros años después de nuestra separación fueron difíciles. No por conflictos con ella, sino porque tuve que redescubrirme como hombre y como artista sin su compañía. La industria estaba cambiando, el regional mexicano dominaba el reggaetón. Se expandía, y un intérprete como yo, con un estilo más clásico, comenzaba a sentirse desplazado. Alejandro lo miraba con atención. ¿Hablamos de una crisis profesional? Mijares asintió lentamente. Exactamente. Para 2014, 3 años después de la separación, mi carrera tocaba un punto crítico. Las disqueras ya no confiaban en mi propuesta, los conciertos eran cada vez menos. Llegué a pensar que mi voz ya no tenía un lugar en la nueva música. Hizo una pausa, respiró profundo, y su tono se volvió más grave.
Recuerdo una noche en particular. Estaba solo en mi departamento de Polanco. Había recibido una llamada de mi manager. La discográfica no renovaría contrato. Después de tantos años en la cima, de pronto me encontraba frente al abismo del olvido. Ese miedo. Alejandro, no hay palabras para describirlo. Sus ojos ligeramente humedecidos lo decían todo. Esa noche toqué fondo. Dudé de mi talento, de mis decisiones, incluso de mi futuro. Pensé en retirarme, desaparecer en silencio, convertirme apenas en una nota al margen de la historia de la música mexicana. El ambiente del estudio era solemne, nadie osaba moverse. Lo que yo ignoraba, continuó con un hilo de voz, era que mientras yo me derrumbaba, alguien más movía cielo y tierra por mí. Alejandro se inclinó hacia él, atrapado por la confesión. ¿A qué te refieres, Manuel? Mijares esbozó una sonrisa pequeña, como si todavía le costara creerlo. 2 semanas después de esa noche recibí una llamada inesperada. Era Gustavo Farías, uno de los productores más importantes de nuestro continente, el mismo que había trabajado con Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Marco Antonio Solís. Me invitaba a conversar sobre un proyecto especial. Sacudió la cabeza, incrédulo ante sus propios recuerdos. No podía creerlo. Cuando todas las puertas parecían cerradas, apareció alguien de su calibre para decirme: «Quiero producir tu próximo álbum». Y en ese instante, el estudio entero comprendió que estaban escuchando no solo la confesión de un artista, sino el relato íntimo de un hombre que había resurgido de sus propias cenizas. Las palabras de Gustavo resonaban todavía en mis oídos como si fueran campanas que anunciaban un nuevo amanecer. «Tengo las canciones perfectas para tu voz. Ese será el disco de tu renacimiento». Yo no entendía cómo aquel hombre, con una agenda imposible y artistas esperando su turno para trabajar con él, me ofrecía semejante oportunidad. Hice una pausa, saboreando la magnitud de lo que estaba por suceder, y aquel mismo día, sin más demora, firmamos el contrato. 1 mes después comenzamos a grabar Renacer. 6 meses de sesiones intensas, de días en los que redescubrí no solo mi voz, sino también mi propósito. Gustavo era exigente, sí, pero su exigencia me devolvía la confianza. El resultado superó todo pronóstico: más de 500,000 de copias vendidas, 3 Latin Grammy. Un regreso inesperado, un resurgir que nadie, absolutamente nadie, había imaginado. Fue un regreso triunfal, Manuel. Nadie lo veía venir, recordó Alejandro Ruiz, el entrevistador, con un dejo de admiración. Ni siquiera yo respondí, dejando escapar una sonrisa discreta. Pero lo verdaderamente sorprendente aún no se había revelado. Mientras me acomodaba en el asiento como quien se prepara para soltar el giro de una historia que cambiará todo, respiré hondo y volví a ese instante clave. Una tarde, casi al final de la producción, llegué temprano al estudio. Solo estaba Carmela, la asistente de Gustavo, revisando unas partituras. Charlamos de manera ligera sobre lo bien que marchaba todo, sobre mi suerte de estar viviendo aquella segunda oportunidad. Entonces, con la naturalidad de quien comenta un detalle sin mayor importancia, ella pronunció un nombre que me dejó helado. Sí, Lucero estará muy contenta con el resultado. Me quedé paralizado. Lucero, pregunté incrédulo. Carmela, dándose cuenta de lo que había dicho, tartamudeó. Yo pensé que ya lo sabías. En ese instante, el aire del estudio se volvió denso, pesado, casi solemne. Fue entonces cuando descubrí la verdad que nadie esperaba, Lucero. Mi exesposa, la madre de mis hijos, había sido la arquitecta silenciosa de todo. Ella había contactado a Gustavo. Ella había insistido en que me dieran la oportunidad. Había invertido no solo dinero, sino tiempo, energía y hasta su sensibilidad artística para seleccionar algunas de las canciones que terminaron convertidas en éxitos. Todo en secreto, con una condición inquebrantable: que yo jamás me enterara. Mi voz se quebró en ese punto de la narración. Una lágrima rodó sin permiso por mi mejilla. Alejandro, conmovido, apenas pudo articular: «Pero, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no decírtelo?» Sonreí con tristeza. Porque me conoce mejor que nadie. Sabía que mi orgullo quizá me habría impedido aceptar su ayuda. Quería que yo sintiera que ese renacimiento era fruto de mi talento, no de su intervención.
Con el tiempo supe que no era casualidad que las canciones se ajustaran tan perfectamente a mi voz. Tampoco era casualidad la letra de Vuelve a empezar, que parecía escrita para mi propia vida. Era ella, siempre ella toya. Confronté a Gustavo esa misma tarde. No pudo negarlo. Me mostró correos, notas de voz, pruebas irrefutables del nivel de involucramiento de Lucero en todo el proceso. Y me quedé abrumado. No le reclamé. No de inmediato. Terminé la producción en silencio procesando aquella revelación. El álbum salió y fue un éxito rotundo. México me abrió otra vez los brazos. Y 3 meses después decidí que era hora de hablar con ella. La invité a cenar. Era una noche serena en San Ángel, en un restaurante discreto. Recuerdo cada detalle: su vestido azul, el perfume que reconocí de inmediato, la luz de las velas reflejándose en su rostro. Entre el postre y el café tomé su mano y le dije: Lo sé todo, Lu. Sé lo que hiciste por mí. Sus ojos se abrieron como pocas veces lo había visto. Por primera vez la mujer que siempre encontraba las palabras justas se quedó en silencio. Hasta que finalmente habló. Y lo que dijo se grabó para siempre en mi memoria. No lo hice por ti, Manuelito. Lo hice por tu voz, por lo que significas para la música mexicana. El mundo no podía perder lo que tú tienes para dar. Respiré hondo. Sus palabras eran sinceras, pero en mi interior sabía la verdad. Lo había hecho por mí, por el padre de sus hijos, por el hombre con quien compartió 16 años de vida. Porque aunque nuestro matrimonio había terminado, el amor había encontrado otra forma de permanecer. Aquella cena marcó un antes y un después. No un regreso romántico, sino una complicidad más profunda, más madura, que trascendía cualquier etiqueta. Después de esa noche, algo cambió entre nosotros. El público nunca lo supo, pero en lo íntimo sí hubo señales. Como esos mensajes que Lucero me enviaba antes de cada concierto importante. No eran largos ni rebuscados. Tu voz está más fuerte que nunca. México te necesita en ese escenario. Ojo con la segunda estrofa de Soldado del Amor, respira desde el diafragma. Pequeños gestos invisibles para el mundo, pero inmensos para mí. Alejandro escuchaba en silencio, conmovido. Sabía que estaba ante una de las confesiones más sinceras y profundas que jamás se habían compartido en la historia del espectáculo mexicano. El estudio entero quedó envuelto en un silencio tan espeso que casi se podía palpar. Las luces, hasta ese momento vibrantes, parecían haberse suavizado, como si entendieran que estaban siendo testigos de un instante irrepetible. Alejandro Ruiz, con la respiración contenida, se inclinó hacia adelante. Frente a él, Mijares mantenía la mirada fija en un punto invisible, como si en su mente reviviera un recuerdo que todavía ardía. Pasaron unos segundos eternos antes de que el cantante hablara de nuevo. Con voz grave, un poco quebrada, casi como un susurro confesional, dijo: En ese instante entendí que Lucero había sido siempre mi brújula silenciosa. No importaba si estábamos casados, separados o cada uno en su propio camino. De una u otra forma siempre aparecía en el punto exacto donde mi vida parecía tambalear. Las cámaras enfocaron de cerca su rostro. No había maquillaje ni pose que disfrazara lo evidente: los ojos brillosos, la expresión serena pero cargada de emociones contenidas. Alejandro, intentando romper con delicadeza aquel hechizo, preguntó con la prudencia de quien pisa un terreno sagrado: ¿Y qué hiciste con la oferta de Broadway? Mijares respiró hondo. Una sonrisa leve, cargada de gratitud y resignación, se dibujó en su rostro. Acepté. Estuve en Nueva York, y cada noche antes de salir al escenario, recibía un mensaje de ella. No eran discursos, no eran consejos. Eran pequeñas frases casi invisibles que, sin embargo, sostenían todo mi universo. Respira, Manuelito. Tu voz está hecha para volar. O simplemente, México te escucha aunque estés lejos. Un murmullo suave recorrió el estudio, como si los técnicos y camarógrafos, pese a estar acostumbrados a grandes historias, se sintieran tocados en lo más íntimo por aquellas palabras. La música de fondo, apenas perceptible, subió un poco de volumen, un piano lento, profundo, que acompañaba la confesión sin robarle protagonismo.
Mijares bajó la mirada como si aún pudiera ver en la pantalla de su teléfono los mensajes de Lucero. Sus manos entrelazadas sobre la mesa temblaban apenas, y entonces con voz más firme agregó: Alejandro, el mundo me conoce como Mijares. Ella siempre me recordará como Manuelito. Y creo que ahí radica la verdad más profunda de nuestra historia. El amor, el verdadero, no siempre busca un escenario, ni necesita un aplauso. A veces se esconde en un correo sin firma, en un mensaje a deshoras, en una voz que canta por ti cuando tú no puedes. Alejandro Ruiz no dijo nada. Solo lo miró fijamente con los ojos húmedos, consciente de que estaba frente a una verdad que trascendía la farándula. Era una confesión que hablaba del amor en su forma más pura y desinteresada. El cantante hizo una pausa larga como si necesitara ordenar cada palabra, cada emoción. El público, al otro lado de las cámaras, miles de espectadores que después verían esa entrevista, nunca sabría el peso del silencio que se vivió en ese momento. Finalmente, Mijares concluyó: Si algún día alguien me pregunta cuál fue mi mayor éxito, no diré un disco, ni un premio, ni una ovación. Diré simplemente haber tenido a Lucero en mi vida. Porque ella fue, es y será mi voz cuando yo no la tengo. En el estudio, nadie se movió. Las luces seguían fijas, el piano de fondo marcaba un compás casi fúnebre, y la emoción flotaba en el aire como un secreto compartido. Alejandro, con un nudo en la garganta, intentó articular unas palabras, pero se limitó a asentir. Lo sabía, no había nada que agregar. La entrevista había dejado de ser una conversación para convertirse en un documento histórico. No solo sobre la carrera de un ícono, sino sobre el tipo de amor que sobrevive al tiempo, a la distancia y a la separación. Las cámaras hicieron un último paneo lento sobre el rostro de Mijares, congelando ese instante de vulnerabilidad antes de que la imagen se desvaneciera en un fundido a negro. Y en ese silencio final quedó grabado para siempre un mensaje que resonaría en el corazón de quienes lo escucharon: que detrás de la fama, los escenarios y las luces, el verdadero triunfo de Mijares no fue un concierto multitudinario, sino haber compartido su vida con Lucero, la única mujer capaz de ser su voz en medio del silencio. El estudio estaba inmóvil. Ni siquiera el zumbido de los focos parecía interrumpir aquel instante cargado de verdad. Mijares respiró hondo como quien sabe que se dispone a desnudar el alma ante millones de ojos. Me estaba mostrando que apoyaría mi decisión cualquiera que fuese, que si elegía volar ella celebraría mis alas. Una leve sonrisa teñida de gratitud y admiración cruzó su rostro. Y entonces, con un tono sereno pero definitivo, agregó: Finalmente decliné la oferta. Pero no por miedo ni por inseguridad. Lo hice porque comprendí que mi lugar estaba aquí, en esta tierra que me vio nacer, cerca de quienes dan sentido a mi existencia. Cuando comuniqué mi decisión a los productores, la primera persona a la que llamé fue a ella. El entrevistador apenas respiraba. La cámara hizo un acercamiento captando cómo los ojos del cantante se humedecían, luchando por contener un mar de emociones. ¿Sabes qué me dijo Alejandro? Pausó un instante, dejando que el silencio pesara sobre cada espectador. Me dijo: Manuelito, siempre has sabido dónde pertenece tu voz. Yo solo necesitaba recordártelo. Una lágrima descendió lentamente por la mejilla de Mijares, sin que él hiciera el más mínimo intento por ocultarla. No había vergüenza, solo verdad. Esa es la verdadera Lucero. La que el público no ve. La mujer que me conoce mejor que yo mismo, que respeta mis decisiones, pero me sostiene en mis momentos de duda. La persona que, sin ser ya mi esposa, ha sido mi ancla en las tormentas más feroces. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un murmullo en el set. Cada técnico, cada asistente parecía contener la respiración como si cualquier movimiento pudiera romper la delicada fragilidad del momento. Mijares se tomó unos segundos, y entonces lanzó la pregunta que todos temían escuchar. Hay quienes me preguntan si aún la amo. El aire se tensó. Alejandro Ruiz, consciente del peso de esas palabras, bajó la mirada y esperó. Es una pregunta compleja, continuó Mijares, porque el lenguaje resulta insuficiente. ¿Cómo explicar que lo que siento por ella ha trascendido las categorías convencionales?
¿Cómo definir un vínculo que no necesita etiquetas para existir? Alejandro, con la sensibilidad de un entrevistador que sabe cuándo guiar y cuándo callar, reformuló. ¿Dirías que han encontrado una forma distinta de amor más allá del romanticismo? Mijares asintió lentamente. Exactamente. Un amor maduro, despojado de posesión de expectativas de dependencia. Un amor que se construye sobre el reconocimiento profundo del otro, sobre la gratitud, sobre la aceptación de que nuestros caminos, aunque separados, siguen nutriéndose mutuamente. El cantante se recostó apenas en el asiento buscando la manera de expresar con palabras algo que parecía demasiado grande. Nuestra sociedad tiende a ver las relaciones en términos binarios, o estás con alguien o no lo estás, o es tu pareja o es tu ex. Pero la vida es más rica, más compleja. Lucero y yo habitamos ese espacio intermedio que no tiene nombre, pero que contiene una profundidad que muchas relaciones convencionales jamás alcanzan. Las luces del estudio rojas y cálidas parecían vibrar suavemente como si incluso lo inanimado respondiera a aquella verdad tan humana. Mijares bajó la voz preparando el terreno para otra revelación. El año pasado mi madre enfermó gravemente. Una neumonía la llevó al hospital en estado crítico. Fueron semanas de angustia, noches en vela, temor constante. Y una mañana, al regresar a casa exhausto después de otra guardia, encontré en la cocina un aroma familiar. Café recién hecho, pan dulce horneándose. Y ahí estaba ella, Lucero, preparando desayuno como si el tiempo no hubiera pasado. Un murmullo contenido recorrió el estudio. Me dijo: «Los niños están preocupados por ti. Dicen que no comes, que apenas duermes». No pidió permiso para quedarse. Simplemente se instaló en la habitación de invitados y asumió el rol que yo no podía atender la casa, las llamadas, los detalles. Mientras yo me entregaba por completo a mi madre. El rostro de Mijares se ensombreció al recordar. Cuando mamá falleció, Lucero estuvo a mi lado. No como mi exesposa, ni como la madre de mis hijos, sino como la única persona que conoce cada recoveco de mi alma. Durante el velorio se mantuvo en segundo plano, silenciosa, eficiente, asegurándose de que yo pudiera llorar sin preocuparme por nada más. Y en el instante más duro, cuando quedé solo frente al féretro, sentí una mano cálida sobre mi hombro. No necesité voltear para saber que era ella. El entrevistador parpadeó varias veces luchando contra la emoción. La audiencia invisible pero latente ya estaba atrapada. Esa noche me derrumbé. El pilar de mi vida ya no estaba. Me sentía como un niño perdido. Y ella, sentada a mi lado en el sofá, tomó mi mano y comenzó a cantar una canción de cuna. La misma que solíamos cantar juntos a nuestros hijos. En ese momento entendí que algunas conexiones son tan profundas que ni el tiempo ni las circunstancias, ni siquiera nuestras decisiones pueden romperlas. El estudio entero estaba en silencio absoluto. Al día siguiente, cuando desperté, ella ya se había ido. Sobre la mesa del comedor había un desayuno preparado y una nota que decía: «La vida continúa, Manuelito. Tu madre vivirá en cada nota que cantes». Mijares sonrió con una mezcla de gratitud y melancolía. Nunca volvimos a hablar de esos días. No hacía falta. Entre nosotros los actos siempre han pesado más que las palabras. Alejandro Ruiz, conmovido, formuló la pregunta inevitable. «Manuel, ¿crees que el público ha malinterpretado su relación todos estos años?» El cantante se tomó un momento antes de responder, mirando directamente a la cámara, como si hablara con cada espectador. «No diría que la han malinterpretado. Han visto la superficie. Y es natural porque las etiquetas simplifican. Para muchos somos simplemente los exesposos que se llevan bien. Y eso es cierto, pero incompleto. Es como describir el océano diciendo que es agua salada. Técnicamente correcto, pero incapaz de capturar su inmensidad, sus corrientes, sus profundidades invisibles. La cámara se quedó fija en su rostro. Había lágrimas contenidas, sí, pero también una serenidad luminosa. «No se trata de secretos», concluyó Mijares. «Se trata de preservar lo auténtico, de guardar para nosotros lo que no necesita ser exhibido para ser real. Y en ese silencio, Alejandro, está la mayor prueba de amor».
El estudio permaneció en absoluto recogimiento. Y en ese instante quedó claro que no era solo una entrevista. Era el retrato de un amor que, sin llamarse amor en los términos comunes, había demostrado ser más fuerte que cualquier otro. En un mundo donde todo se exhibe, donde cada gesto se fotografía, se interpreta y se magnifica en segundos mantener ciertos aspectos de nuestra relación en privado, ha sido nuestra manera de protegerlos. No porque hubiera algo que ocultar, sino porque entendimos que lo más valioso se cultiva en silencio. El cantante reflexionó un momento antes de continuar como quien mide cada palabra, para no quebrar el delicado equilibrio de una verdad íntima compartida públicamente. Además, añadió con voz serena, nuestros hijos tienen su propia relación con cada uno de nosotros. No queríamos que se sintieran responsables o involucrados en una dinámica que, aunque hermosa y profunda, pertenece exclusivamente a Lucero y a mí. La luz del estudio parecía haberse suavizado, como si incluso las lámparas comprendieran la necesidad de crear un ambiente íntimo casi confesional. El silencio reinaba. Hasta el murmullo habitual de los técnicos se había apagado, dejando solo la respiración de los presentes y la voz cargada de emoción de Mijares. ¿Hay algo más?, preguntó después de una pausa con esa calma que precede a una revelación importante. Algo que ocurrió hace apenas unos meses y que de alguna manera cierra este círculo que he estado describiendo. El cantante se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, como quien comparte un secreto demasiado frágil para ser contado a la ligera. En febrero de este año, Lucero enfrentó una crisis personal. No entraré en detalles porque no me corresponde hacerlo, pero fue un momento extremadamente difícil para ella. Respiró profundamente antes de continuar midiendo con cuidado cada palabra, como si temiera traicionar la confianza implícita de aquella confidencia. No era un problema de salud, ni algo relacionado con su carrera. Fue más bien una de esas encrucijadas existenciales que todos atravesamos alguna vez. Un punto en el camino donde uno se pregunta si lo andado ha valido la pena, si las decisiones tomadas han sido las correctas, si el personaje público no ha devorado por completo al ser humano que soñaba de niño. Alejandro asintió en silencio, comprendiendo y respetando los límites que el cantante marcaba. Mijares prosiguió. Me llamó una noche de lluvia. Su voz sonaba diferente, despojada de esa fortaleza que siempre la ha caracterizado. Manuelito me dijo, necesito hablar con alguien que me conozca de verdad. No dudé ni un segundo. Manejé bajo la tormenta más intensa que ha visto la Ciudad de México en años. Una sonrisa melancólica asomó en su rostro al recordar aquella escena. Cuando llegué la encontré sentada en el piso de su estudio, rodeada de álbumes de fotos viejos, guiones, recortes de prensa que abarcaban décadas. Parecía perdida entre los fragmentos de su propia vida, como si buscara a la niña que alguna vez soñó con cantar, antes de convertirse en lucero para el mundo. El cantante hizo una pausa. Bajó la mirada, y luego continuó con un tono más bajo, casi un susurro. Me senté a su lado sin decir palabra. A veces el silencio compartido es la forma más profunda de comunicación. Pasaron minutos, quizá horas, no lo sé. Finalmente me miró y dijo algo que nunca olvidaré. A veces me pregunto si todo esto ha valido la pena, si detrás del lucero que todos adoran queda algo de la niña que soñaba con cantar. Alejandro se removió en su asiento conmovido, consciente del privilegio que suponía escuchar aquella confidencia. Entendí perfectamente lo que sentía, continuó Mijares. Esa sensación de que el escenario, las luces, los aplausos terminan por eclipsar a la persona real. Esa duda que a veces nos corroe a los artistas. ¿Hasta qué punto seguimos siendo nosotros mismos? El cantante respiró hondo, como si aquella memoria todavía pesara. Esa noche hicimos algo que no hacíamos desde nuestros años juntos. Cantamos. No para un público, no para un disco, no para un espectáculo. Solo dos voces que se conocen desde siempre, que han crecido juntas, que han aprendido a respirar al unísono, aunque la vida nos haya separado. Recuperamos canciones antiguas, esas que jamás grabamos, pero que cantábamos en la intimidad de nuestro hogar cuando éramos familia. Una sonrisa genuina iluminó su rostro al evocar aquel instante.
Hacia el amanecer, cuando la tormenta finalmente se había calmado, Lucero se quedó dormida en el sofá. La cubrí con una manta y me senté frente al piano. Comencé a improvisar una melodía que contenía todo lo que sentía en ese momento: gratitud, nostalgia y un amor que ya no cabe en ninguna etiqueta. El estudio entero parecía contener la respiración. Cuando despertó horas después, la melodía seguía rondando en mi cabeza. Me miró y me dijo: «Eso que estabas tocando es hermoso. Deberías terminarlo». Y así nació, Más allá del tiempo, la canción que lancé el mes pasado. Alejandro abrió los ojos sorprendido. «¿Quieres decir que Más allá del tiempo está inspirada en Lucero?» Mijares asintió lentamente con una serenidad que solo da la verdad aceptada. «Sí. Cada verso surgió de esa noche, de nuestra historia compartida, de ese espacio que habitamos ella y yo, un lugar que no necesita definirse para existir». El entrevistador, aún conmovido, murmuró: «Por eso dices en la letra, no es lo que fuimos, no es lo que seremos, es lo que somos en cada universo paralelo». «Exactamente», confirmó Mijares, «porque lo nuestro no es un pasado que añoro ni un futuro que espero. Es un presente que existe en un territorio que casi nadie comprende, pero que para mí es el más auténtico». Un silencio cargado de significado invadió el estudio. Nadie del equipo técnico se movía. Hasta las máquinas parecían callar. «Ella no sabe que la canción está inspirada en nuestra relación», añadió después de unos segundos, o al menos no lo sabía hasta este momento. Alejandro lo miró sorprendido. «Estás revelando esto sabiendo que puede estar escuchando». Una sonrisa serena cruzó el rostro de Mijares. «Es precisamente por eso que lo hago. Después de tantos años de gestos silenciosos de apoyarnos en la sombra, quizás sea hora de que México conozca la verdad. No para alimentar especulaciones ni rumores, sino para celebrar una forma de amor que rara vez se visibiliza en nuestra cultura, la que sobrevive al fin del romance, la que trasciende etiquetas, la que se expresa en la libertad y el respeto mutuo». El cantante se acomodó en su asiento como quien se prepara para entregar la última reflexión. «Verás, Alejandro, nuestra sociedad tiene un vocabulario muy limitado para las relaciones. O eres pareja, o eres ex, o amas, o ya no amas. Pero la realidad es infinitamente más rica. Lo que Lucero y yo tenemos no cabe en las palabras que la gente usa. No es solo amistad, aunque somos amigos. No es amor romántico, aunque hay amor profundo. No es una relación cordial por nuestros hijos, aunque ellos siempre serán nuestra prioridad». Mijares alzó la vista con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. «Es algo más. Algo que vive en un espacio intermedio sin nombre pero lleno de significado. Un territorio donde el conocimiento profundo del otro, la historia compartida y el respeto mutuo crean un vínculo tan fuerte como cualquier matrimonio. Pero libre de posesión, libre de expectativas, libre de roles tradicionales». El estudio permaneció en un silencio reverente. Todos sabían que acababan de escuchar no solo una confesión, sino una lección de vida. Alejandro, visiblemente conmovido, formuló una pregunta que parecía inevitable. «¿Crees que tu relación con Lucero podría inspirar a otras parejas separadas a encontrar una forma diferente de relacionarse?» Mijares sonrió con humildad, bajando ligeramente la mirada como quien no se siente del todo cómodo con la idea de ser referente. «No me atrevería a presentarnos como modelo de nada», respondió con sinceridad. «Cada relación es única con sus propias circunstancias, sus heridas, sus caminos de sanación». El cantante hizo una pausa reflexiva, como si eligiera cuidadosamente cada palabra antes de liberarla al aire. «Pero sí creo que nuestra historia puede invitar a una reflexión más amplia sobre cómo entendemos el amor, sobre las posibilidades que se abren cuando nos liberamos de expectativas y de etiquetas preestablecidas. Lo que Lucero me enseñó, lo que seguimos enseñándonos mutuamente, es que el fin de un matrimonio no tiene por qué significar el fin de una conexión profunda. Que el amor, cuando es genuino, encuentra nuevos cauces para expresarse. Que hay una generosidad más auténtica en liberar que en retener». El estudio permaneció en silencio por unos instantes, como si cada palabra mereciera sedimentarse en la memoria de quienes escuchaban.
Finalmente, Mijares rompió el silencio con un tono más íntimo. Hay algo más que quiero compartir, algo que ocurrió hace apenas unas semanas y que de alguna manera cierra el círculo de todo lo que he venido contando. El cantante se acomodó en su asiento, respiró hondo y prosiguió con calma. Cuando lancé, Más allá del tiempo, organicé una pequeña reunión privada en mi casa para celebrarlo con amigos cercanos y parte de mi equipo de trabajo. Lucero llegó temprano cuando yo aún estaba terminando de arreglarme. La encontré en la sala con los audífonos puestos escuchando la canción completamente absorta. No me había visto entrar. Al notar mi presencia se quitó los audífonos y me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Quién te inspiró esta vez, Manuelito?, me preguntó con esa mezcla de curiosidad y picardía tan suya. Mijares sonrió con melancolía al evocar la escena. No le respondí directamente, solo sonreí y cambié de tema. Pero durante toda la velada, la sorprendí mirándome con una intensidad distinta cada vez que la canción sonaba, como si intuyera algo. Como si reconociera fragmentos de nuestra propia historia, entretejidos en la melodía y la letra. El cantante tomó un sorbo de agua, se acomodó nuevamente y continuó. Al final de la noche, cuando todos se habían marchado, Lucero se quedó para ayudarme a ordenar un poco. Nos encontramos solos en la cocina, en uno de esos momentos cotidianos que paradójicamente encierran la mayor intimidad. De pronto, sin preámbulos, me miró y me dijo: «Esa canción habla de nosotros, ¿verdad?». No confirmé ni negué. Solo le devolví la pregunta: «¿Qué te hace pensar eso?». Y ella, con esa certeza que siempre la ha caracterizado, me respondió: «Porque nadie más podría inspirar esas palabras. Porque nadie más conoce ese territorio que describiste, ese lugar sin nombre que habitamos». Una emoción profunda recorrió la voz de Mijares al revivir ese instante. En ese momento sentí que se cerraba un círculo. Que todas esas veces en que ella había estado para mí, en silencio, todos esos gestos anónimos, todas esas formas discretas de apoyo mutuo, finalmente encontraban voz en mi música. Que nuestra historia tan privada y a la vez tan expuesta se cristalizaba en una canción que ahora México entero canta sin conocer su verdadero origen. El cantante respiró hondo conteniendo la emoción. Le tomé la mano y, mirándola a los ojos, finalmente le dije lo que nunca antes había expresado con palabras. Todo lo que soy como artista, gran parte de lo que soy como hombre, tiene tu huella, Lu. Cada nota que canto lleva algo de ti, porque tu voz ha sido mi norte incluso cuando nuestros caminos se separaron. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Mijares, que esta vez no intentó disimularla. Ella también lloró. Añadió en voz baja. Nos abrazamos largo rato en silencio, con esa complicidad que solo nace de haber caminado juntos, de habernos visto en los momentos más vulnerables, de conocernos más allá de cualquier máscara. El cantante hizo una pausa y sonrió con nostalgia. Antes de marcharse, Lucero me dijo algo que llevaré conmigo siempre. Lo extraordinario de nuestra historia, Manuelito, es que aprendimos a amarnos mejor después de dejarnos ir. Alejandro, visiblemente conmovido, guardó silencio por unos instantes, procesando la profundidad de aquella revelación. Finalmente se atrevió a preguntar: «Has compartido una historia extraordinaria, Manuel, una que desafía nuestras nociones convencionales sobre el amor y las relaciones. ¿Qué esperas que el público entienda o aprenda de tu testimonio?». Mijares reflexionó un instante antes de responder: «No pretendo dar lecciones, ni presentarme como ejemplo de nada. Solo espero que quienes escuchen esta conversación puedan expandir su entendimiento sobre las múltiples formas que puede adoptar el amor. Que comprendan que las relaciones humanas son demasiado complejas para encajarlas en categorías rígidas». El cantante hizo un gesto elocuente con las manos. Tal vez alguien que atraviesa un divorcio pueda encontrar esperanza en nuestra historia. No esperanza de reconciliación romántica, sino de descubrir que existe vida, conexión y profundidad después de un matrimonio que termina. O quizás alguien que vive en conflicto con su expareja pueda imaginar posibilidades diferentes más constructivas, especialmente cuando hay hijos de por medio. Su rostro se iluminó con una expresión serena.
Pero más allá de cualquier lección, añadió lo que verdaderamente quería era honrar lo que Lucero ha significado en mi vida. Reconocer públicamente lo que ha hecho por mí muchas veces desde las sombras, sin buscar crédito ni reconocimiento. Porque detrás del Mijares que el público conoce, el de los escenarios, el de los discos de platino, el de las giras internacionales, hay una Lucero que pocos han visto. La que me sostuvo cuando mis rodillas flaqueaban, la que creyó en mi voz cuando yo mismo dudaba, la que entendió mis silencios en los momentos más oscuros. Alejandro asintió comprensivamente. ¿Has hablado con ella sobre esta entrevista? Sabe que ibas a revelar tantos aspectos privados de su relación. Mijares negó suavemente con la cabeza, aunque su expresión transmitía serenidad. No específicamente, pero conociéndola como la conozco, creo que entenderá mis motivaciones. No busco alimentar chismes ni generar titulares sensacionalistas. Solo quiero ofrecer mi testimonio de gratitud. Mi reconocimiento público a una mujer extraordinaria que ha sido fundamental en mi camino. El estudio volvió a sumirse en un silencio reverente como si todos los presentes comprendieran que habían sido testigos de algo irrepetible. Además, después de tantos años en el ojo público, hemos aprendido a distinguir lo que realmente importa. Y lo que importa no son las reacciones externas, las especulaciones o los comentarios, sino la verdad que compartimos, esa que solo nosotros conocemos en su totalidad. Mijares respiró hondo como quien llega al final de un largo relato, pero consciente de que cada palabra que pronunciaba abría un territorio emocional nuevo. Si hay algo que quisiera que el público entendiera después de escuchar esta conversación, dijo con voz serena, es que las relaciones más significativas de nuestras vidas no siempre siguen los guiones preestablecidos. Que a veces en los márgenes de lo convencional, en esos espacios que no tienen nombre, florecen las conexiones más auténticas, más libres, más transformadoras. El cantante sonrió con una calma profunda, casi luminosa. Lucero y yo no somos pareja, continuó, pero somos compañeros de vida. No compartimos techo, pero compartimos historia presente y de alguna manera futuro. No nos pertenecemos, pero nos sostenemos. Y en esa aparente contradicción reside la belleza de lo que hemos construido. Un silencio respetuoso invadió el estudio como si cada palabra mereciera ser absorbida hasta la última sílaba. ¿Hay algo más que quisiera compartir?, preguntó Mijares, después de unos instantes, su voz teñida de vulnerabilidad. El entrevistador asintió en silencio, invitándolo a seguir. Algo ocurrió justo anoche, confesó Mijares, y de alguna manera me dio el valor para hablar hoy con esta franqueza. El cantante se acomodó en su asiento como quien se prepara para revelar lo más íntimo. Ayer, mientras me preparaba para esta entrevista, sentía una mezcla de nerviosismo y duda. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al exponer aspectos tan personales de nuestra relación, si Lucero se sentiría invadida o traicionada. Y en medio de esas dudas recibí un mensaje suyo. Mijares sonrió con ternura nostálgica. Era una fotografía antigua de nuestros primeros años juntos en el camerino de algún programa de televisión. Los dos tan jóvenes mirándonos con esa mezcla de admiración y complicidad que nos caracterizó desde el inicio. El mensaje que acompañaba la imagen decía simplemente, «Manuelito, siempre seremos esto». El cantante hizo una pausa como reviviendo el impacto emocional de aquel instante. Más allá de las etiquetas, más allá del tiempo, como si intuyera lo que estaba a punto de hacer, como si me diera sin decirlo su bendición silenciosa. La voz de Mijares se quebró apenas perceptiblemente. En ese momento todas mis dudas se disiparon. Entendí que esta conversación no era una exposición indebida de nuestra intimidad, sino un testimonio de gratitud. Un reconocimiento público de algo que en el fondo ambos sabemos que nuestra historia con sus luces y sombras es un canto a la posibilidad de trascender lo convencional, de reinventar el amor después del amor. El cantante levantó la vista clavando los ojos directamente en la cámara, como si quisiera dirigirse a Lucero y al mismo tiempo a todos aquellos que escucharían sus palabras. Y si Lucero está escuchando esto, que probablemente lo está porque siempre ha estado presente en los momentos importantes de mi vida, quiero que sepa que cada palabra que he compartido hoy
Nace de la admiración más profunda, del agradecimiento más sincero, de ese sentimiento sin nombre que nos une, y que, como nuestra canción dice, existe más allá del tiempo. Alejandro, visiblemente conmovido, formuló lo que parecía ser la última pregunta. Manuel, ¿hay algo más que quisieras decirle a Lucero a través de esta entrevista? Mijares sonrió con una mezcla de ternura y solemnidad. Le diría que su generosidad silenciosa ha sido el regalo más valioso que he recibido, que su capacidad para amar sin poseer, para apoyar sin condiciones, para estar presente sin invadir, ha transformado no solo mi carrera, sino también mi entendimiento de lo que significa querer a alguien de verdad. El cantante tomó aire profundamente antes de continuar. Le diría que cada vez que subo a un escenario, cada vez que mi voz alcanza notas que alguna vez creí imposibles, hay un eco de ella resonando en mí. Que su fe en mi talento, incluso en los momentos en que yo mismo lo dudaba, ha sido el pilar sobre el que he reconstruido mi vida una y otra vez. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. No hizo nada por ocultarla. Le diría sobre todo que he aprendido de ella la lección más valiosa, que el amor verdadero no se mide por la duración de un matrimonio, sino por la profundidad de una conexión que trasciende circunstancias, tiempos y etiquetas. La sonrisa de Mijares fue serena, cargada de verdad. Lucero no es mi pasado, es parte de mi presente y de alguna manera de mi futuro. No como pareja romántica, sino como esa persona que conoce cada rincón de mi alma y que, a pesar de todo, ha elegido caminar a mi lado, aunque nuestros caminos ya no sean uno solo. El cantante hizo una pausa significativa, como quien permite que el peso de sus palabras se deposite suavemente en el aire. En un mundo obsesionado con poseer, con etiquetar, con encasillar las relaciones, Lucero y yo hemos descubierto la libertad de amar sin límites, sin definiciones, sin expectativas, y esa, creo yo, es la forma más pura de conexión humana. El estudio permaneció en un silencio absoluto. Nadie osaba romper el hechizo de aquellas palabras. Finalmente Alejandro, más hombre que entrevistador, en ese instante formuló la última pregunta con una voz cargada de respeto. Manuel, después de todo lo que has vivido con Lucero, ¿qué dirías que has aprendido sobre el amor? Mijares cerró los ojos un instante, como quien repasa una vida entera en un segundo. He aprendido que el amor es mucho más vasto y complejo de lo que nos han enseñado, que no se agota en el romance, ni se limita a las categorías que la sociedad ha establecido, que puede transformarse, evolucionar, encontrar nuevas formas de expresión sin perder su esencia. Hizo un gesto con las manos, como si intentara atrapar algo invisible en el aire. Durante años creí que el fin de un matrimonio significaba el fin de una conexión profunda. Pensaba que las únicas opciones eran el resentimiento o la indiferencia cordial. Pero Lucero me mostró que hay un territorio inexplorado más allá de esas alternativas. Mijares respiró hondo, conmovido por su propia conclusión. He aprendido que la verdadera intimidad no siempre requiere cercanía física o romanticismo, que a veces la forma más profunda de conocer a alguien ocurre precisamente cuando las expectativas se disipan, cuando las obligaciones desaparecen, y cada gesto nace de la elección libre. El cantante sonrió por última vez con un brillo en los ojos que mezclaba gratitud y calma. Eso es lo que he aprendido del amor, que su grandeza no está en durar, sino en transformarse. Y en ese sentido, Lucero y yo somos la prueba viva de que hay amores que no terminan nunca porque simplemente encuentran nuevas formas de existir. El estudio entero permaneció en silencio. Y en ese silencio la historia de Mijares y Lucero quedó grabada no como un recuerdo del pasado, sino como un testimonio eterno de que el amor verdadero, en cualquiera de sus formas, siempre trasciende. Mijares hizo una pausa prolongada, una de esas pausas, que no son casuales, sino que nacen de la necesidad de encontrar aire en medio de un recuerdo que todavía pesa. Su mirada se perdió por un instante, como si viajara hacia aquel escenario abarrotado donde miles de voces coreaban una canción, mientras él, sin que nadie lo supiera, enfrentaba una de esas batallas invisibles que marcan a un artista para siempre. Con voz serena pero cargada de emoción contenida, confesó: ese instante en el escenario, Alejandro, fue mucho más que un problema técnico
o un ajuste musical. Fue una prueba silenciosa de lo que significa tener a alguien que te conoce de verdad, alguien que sabe cuándo necesitas apoyo sin que lo digas. Nadie en el público se dio cuenta porque el espectáculo continuó con la misma fuerza como si nada pasara. Pero detrás de cada acorde, detrás de cada mirada rápida que intercambiamos lo que estaba ocurriendo, era un acto profundo de cuidado mutuo. El cantante se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre sus rodillas, como si necesitara acercar su corazón al relato. Lucero lo entendió todo. Ella siempre ha tenido esa capacidad de leer lo invisible, de notar lo esencial, sin que yo tenga que pedirlo. Y esa noche no fue la excepción. En medio de la vorágine de luces, aplausos y gritos, bastó un gesto suyo, una ligera modificación en la melodía para sostenerme cuando más lo necesitaba. Por un momento Mijares bajó la mirada, como si todavía pudiera escuchar aquel eco interminable del público. Cuando terminó esa canción, continuó con un hilo de voz. Ella me miró de reojo y me regaló una sonrisa apenas perceptible. No fue una sonrisa para la audiencia, fue solo para mí. Y en ese gesto se resumía todo: gratitud, complicidad, respeto y sobre todo una historia compartida que va más allá de las etiquetas. En esa mirada estaba la confirmación de que aunque ya no seamos pareja, seguimos siendo un equipo. Que todavía conservamos ese lenguaje secreto que inventamos hace tantos años y que solo nosotros entendemos. Alejandro, conmovido hasta lo más hondo, esperó en silencio. No quería romper la magia de lo que estaba escuchando. Finalmente, con voz suave, preguntó: ¿dirías entonces que ese es el verdadero legado de tu relación con Lucero? Mijares respiró hondo, como quien sabe que cada palabra debe ser medida con precisión. Cerró los ojos un instante, como si repasara en su mente todas las imágenes de una vida entera compartida. Luego, con una calma casi solemne, respondió: sí, Alejandro. Nuestro legado no son solo los discos, ni los escenarios, ni las giras. Nuestro verdadero legado es haber demostrado que el amor puede transformarse sin desaparecer. Que el respeto, la lealtad y el cuidado mutuo pueden sobrevivir incluso cuando la relación cambia de forma. Lo nuestro no se mide en aplausos, ni en titulares, sino en esos instantes íntimos, donde uno sostiene al otro en silencio. Su voz se quebró apenas, pero no trató de disimularlo. Ese momento en el Auditorio Nacional me recordó que el amor verdadero no siempre se grita ni se exhibe. A veces se manifiesta en un silencio cómplice, en un arreglo improvisado que salva una canción, en una sonrisa discreta que solo los dos entendemos. Y eso, Alejandro, es lo más valioso que me llevo de nuestra historia. La certeza de que más allá del tiempo, más allá de lo que la gente opine, Lucero y yo seguimos siendo refugio el uno del otro. El estudio se sumió en un silencio reverente, casi sagrado. Los técnicos, los asistentes y el propio conductor parecían contener la respiración, como si no quisieran romper la delicadeza de ese instante. Cada palabra de Mijares había quedado flotando en el aire, suspendida como una nota musical que se resiste a desaparecer. Alejandro, con voz temblorosa y los ojos brillantes, cerró la conversación con una frase sencilla pero llena de reconocimiento. Manuel, gracias por abrirnos tu corazón. Lo que has compartido hoy no es solo la historia de un amor, es una lección de humanidad. Mijares asintió lentamente. Y entonces, como si todo lo vivido encontrara un cauce natural, una lágrima transparente recorrió su rostro. Por primera vez en toda la entrevista no intentó ocultarla. No hubo necesidad de palabras. El silencio cargado de verdad y emoción habló por él. Y en ese silencio quedó grabada para siempre la esencia de lo que Lucero y Mijares representan: un amor que, aunque transformado por el tiempo, nunca dejó de ser amor. Sin intercambiar una sola palabra, sin que nadie en el público percibiera el menor cambio, completamos el resto del concierto, adaptándonos perfectamente a las necesidades del momento. Yo modulaba, ella respondía. Ella bajaba el tono, yo elevaba el mío. Era como si hubiéramos ensayado esa coreografía invisible miles de veces, aunque en realidad era fruto de décadas de conocernos en lo más íntimo del escenario y fuera de él. El cantante respiró hondo, llegando al punto culminante de su relato.
Cuando finalmente bajamos del escenario agotados pero satisfechos, Lucero me miró con esa mezcla única de gratitud y complicidad que solo ella sabe transmitir. Gracias por cubrirme. Manuelito me dijo casi en un susurro, mientras aún resonaban en nuestras espaldas los aplausos que parecían interminables. No hacían falta más palabras. Ambos sabíamos lo que había ocurrido, lo que significaba. Mijares hizo una pausa significativa. Sus ojos brillaban con esa humedad que no proviene de la tristeza, sino de la hondura de un recuerdo que se atesora. Ese momento, Alejandro, resume perfectamente lo que he querido compartir hoy, esa danza invisible que Lucero y yo hemos perfeccionado a lo largo de los años. Esa capacidad para leernos mutuamente, para sostenernos sin necesidad de explicaciones, para adaptarnos a las necesidades del otro, sin perder el propio equilibrio. El cantante sonrió con una mezcla de nostalgia y gratitud. Y eso, Alejandro, no es un romance renovado, ni una reconciliación secreta. Es algo mucho más profundo, más maduro. Somos dos seres humanos que han compartido historia, escenario y vida. Dos personas que se conocen en sus fortalezas y en sus vulnerabilidades, que han aprendido a bailar juntos incluso cuando nuestros caminos personales han tomado direcciones distintas. Una expresión de genuina serenidad se dibujó en su rostro, como si al pronunciar aquellas palabras hubiera alcanzado un punto de claridad absoluta. Si tuviera que definir lo que Lucero representa en mi vida, diría que es exactamente eso, mi compañera de baile, en esta coreografía compleja y hermosa que llamamos existencia. No siempre bailamos juntos, es cierto, pero cuando lo hacemos, existe una sincronía que trasciende ensayos y partituras. Una conexión que nace de un lugar más profundo que la técnica o la práctica. Mijares respiró hondo como quien llega al final de un largo camino y concluyó: esa es la verdad que quería compartir hoy. No para alimentar especulaciones ni para revivir nostalgias del pasado, sino para honrar un presente que en su aparente complejidad encierra una lección valiosa, que las conexiones más significativas de nuestras vidas rara vez siguen los guiones preestablecidos. Que a menudo es en los márgenes de lo convencional, en esos espacios que no tienen nombre, donde florecen las relaciones más auténticas, más libres, más transformadoras. El cantante sonrió con absoluta serenidad. Y si Lucero está escuchando esto, seguramente lo está porque siempre ha estado presente en los momentos importantes de mi vida. Quiero que sepa que cada palabra que he compartido hoy nace de la admiración más profunda, del agradecimiento más sincero de ese sentimiento sin nombre que nos une, y que, como dice nuestra canción, existe más allá del tiempo. Un silencio respetuoso invadió el estudio. Nadie se atrevía a moverse, como si romper ese instante fuera un sacrilegio. Finalmente, Alejandro, visiblemente conmovido, se dirigió a la cámara con voz grave y contenida. Hemos sido testigos de una confesión extraordinaria, un testimonio que trasciende el ámbito del espectáculo, para adentrarse en lo más profundo de la experiencia humana. Manuel Mijares nos ha regalado hoy no solo su historia, sino también una lección invaluable sobre las múltiples formas que puede adoptar el amor cuando se libera de etiquetas y expectativas. El entrevistador volvió a mirar al cantante. Manuel, gracias por tu honestidad, por tu valentía, por abrirnos una ventana a una dimensión de tu vida que el público desconocía. Has convertido este estudio en un espacio privilegiado, donde la verdad, la emoción y la autenticidad han fluido sin barreras. Mijares asintió con humildad. Gracias a ti, Alejandro, por crear el ambiente propicio para esta conversación. Y gracias a quienes han escuchado por recibir mis palabras sin prejuicios, por acompañarme en este recorrido por los territorios del corazón. Mientras la luz roja de grabación comenzaba a parpadear, indicando el final de la entrevista, Mijares añadió unas últimas palabras casi como un susurro cargado de intimidad. Y a ti, Lu, siempre a ti. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se mide por la duración de un matrimonio, sino por la profundidad de una conexión que trasciende circunstancias, tiempos y etiquetas. Que siga nuestra danza, más allá del tiempo. La luz se apagó. El estudio quedó en silencio, pero las palabras de Mijares, cargadas de verdad y emoción,
continuarían resonando mucho después de que las cámaras dejaran de grabar, recordándonos que a veces las historias más hermosas son aquellas que se escriben en los márgenes lejos de los guiones convencionales, en ese territorio sin nombre donde el amor encuentra sus expresiones más auténticas y perdurables. Horas después de la emisión del podcast, las redes sociales estallaron. Millones de comentarios inundaron las plataformas digitales, convirtiendo la entrevista en tendencia nacional e internacional. Los medios tradicionales replicaron fragmentos de la conversación analizando cada palabra, cada gesto, cada silencio. Los especialistas en relaciones debatían sobre la madurez emocional que revelaba esa conexión. Las revistas del corazón especulaban sobre reconciliaciones románticas. El público buscaba mensajes ocultos en viejas canciones y presentaciones pasadas. Pero mientras el mundo discutía y opinaba, ocurría algo mucho más sencillo y profundo lejos de los reflectores. En una casa tranquila en el Pedregal Lucero, se sentaba frente a su piano. Sus ojos estaban ligeramente húmedos, pero en su rostro brillaba una sonrisa serena. Sus dedos casi por instinto comenzaron a recorrer las teclas dando vida a la melodía de Más allá del tiempo. La música llenó el espacio suave al principio, poderosa después. La letra cobró un significado renovado más profundo aún, a la luz de las confesiones recién escuchadas. Y en ese instante, una certeza se instaló en su corazón, que algunos amores no necesitan definición, que ciertas historias trascienden los finales convencionales, que existen vínculos que habitan un plano donde las palabras apenas alcanzan a rozar lo esencial. En ese reconocimiento silencioso, en esa aceptación serena de lo extraordinario, en lo aparentemente ordinario, residía quizás la esencia misma de lo que ella y Mijares habían construido. Un vínculo liberado del peso de las expectativas de las etiquetas, que había encontrado su expresión más auténtica en la libertad, en el respeto, en esa complicidad única que solo nace de haber compartido no solo un pasado, sino también un presente que se reinventa cada día. Porque como había dicho Mijares, hay conexiones que existen más allá del tiempo, más allá de los nombres, más allá de las categorías que el mundo intenta imponer. Y en ese territorio sin nombre, en esa danza infinita, Lucero y Manuel seguían encontrándose una y otra vez, cada vez más libres y más unidos. Y en ese espacio intermedio, en ese territorio sin mapas, donde las certezas se desdibujan y las palabras parecen insuficientes, florecen a veces las relaciones más profundas, esas que nos enseñan que el amor, cuando se manifiesta en su forma más pura, no entiende de límites ni de etiquetas. Es un terreno silencioso pero fértil, donde lo convencional se desmorona y lo genuino encuentra espacio para respirar. Allí donde la sociedad insiste en clasificar, ellos decidieron simplemente ser. Así fue como mientras México entero comentaba lo revelado en aquel podcast. Mientras las teorías se multiplicaban en sobremesas familiares y las especulaciones recorrían las redes sociales, Lucero y Mijares continuaban su danza invisible. Una danza discreta hecha de miradas cómplices y silencios compartidos de recuerdos que se transformaron en complicidad y de una admiración que ni el paso del tiempo ni el fin de su matrimonio pudieron erosionar. No era la coreografía de una pareja tradicional, tampoco el vínculo distante de dos exesposos que solo permanecen unidos por la memoria de lo que fueron. Era algo distinto, algo que se construyó paso a paso, nota a nota, concierto tras concierto, como si la música que alguna vez los unió hubiera encontrado la manera de seguir sonando, incluso cuando las circunstancias cambiaron. En ese espacio sin definiciones, ellos descubrieron una forma de conexión que escapa a los moldes impuestos. Una relación que no exige explicaciones, porque se sostiene en lo esencial el respeto, la ternura y una complicidad que sobrevive a todo. Y esa historia, más que cualquier rumor o especulación, se convirtió en un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, se transforma, se adapta y permanece. Al final, su vínculo es como una canción inmortal. No importa quién la interprete ni cuántos años pasen, siempre estará ahí vibrando en algún rincón del alma de quienes la escucharon. Una melodía que sobrevive al tiempo y que se niega a desaparecer.
¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez una conexión que escapa a las definiciones convencionales? ¿Has descubierto que el amor puede tomar formas inesperadas que no caben en las palabras, pero que se sienten más reales que cualquier otra cosa? Tal vez la historia de Mijares y Lucero sea en el fondo una invitación a cuestionar lo que creemos saber sobre las relaciones, a atrevernos a mirar más allá de lo establecido y a explorar con valentía esos territorios inexplorados donde el corazón dicta su propia ley. Déjanos tu comentario, comparte esta historia con quienes aún creen en la fuerza de los lazos invisibles. Y suscríbete para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que la vida, con toda su inmensa complejidad, siempre termina desbordando las categorías en las que intentamos encerrarla.